10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este año la campaña lleva como lema "La salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú". Desde las diferentes asociaciones, en este caso AFEMEN, junto con el Ayuntamiento de Jerez, se ha llegado a un convenio de manera que el próximo domingo va a lucir el edificio de los Arcos de color verde con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental. En la jornada de ayer se instaló una mesa informativa a la altura del Gallo Azul, donde se leyó el manifiesto de este año. Allí ha estado nuestro compañero Antonio Moure. Pues efectivamente, querida Ana, nos encontramos en el Gallo Azul. Es el lugar que ha escogido la asociación AFEMEN para concienciar un poco más sobre un asunto tan importante como el de la salud mental. Este próximo día 10 se celebra, de hecho, el Día Mundial de la Salud Mental, y en estos momentos vamos a ser testigos de cómo se lee precisamente un manifiesto a este respecto, que entre otros protagonistas va a tener al propio presidente Manuel Martínez y también a Carmen Collado, la delegada, como saben, de Acción Social y del Mayor. Vamos a escuchar ese manifiesto. Empezamos, ¿no? Bueno, empieza él. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos defender el derecho a la salud mental como atributo universal y necesario. Si hay algo que iguala a la condición humana, ese es el deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental. Sin embargo, la despersonalización de la sociedad y la escasez de oportunidades ha propiciado una realidad donde la imagen dominante de la desigualdad. En primer paso, para lograr el acceso equitativo a una salud mental de cara con planes individualizados, atención a vencer la desigualdad económica, pero ello llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que conozcan nuestras necesidades y para que reclamar que la pobreza no sea el factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental. Otra fuente de desequilibrio se observa en la desigualdad geográfica, y para superarla reivindicamos una mirada solidaria y una inversión consecuente. Que el derecho a la salud mental no dependa del lugar de residencia. También habría que hacer frente a la desigualdad de género y la múltiple discriminación hacia las mujeres con problemas de salud mental. Para ello planteamos crear protocolos específicos de atención en salud mental, teniendo en cuenta la interseccionalidad, que es la que mide el entorno de las circunstancias de cada mujer. En este sentido, la conciliación familiar es un aspecto importante. Avanzamos en nuestro mensaje y nos acordamos de la edad. Nadie debería vivir su vejez en el olvido. Por eso debemos apostar por residencia con servicios especializados en salud mental. En vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen las personas mayores, nos han dado la vida. Por otro lado, asistimos a la irrupción del problema de salud mental en edades muy tempranas, a los que pedimos un mayor esfuerzo e investigación y compromiso público que refleja la reciente aprobación de la especialidad médica para la etapa infanto-juvenil, que hemos venido reclamando en los últimos años. Otro foco para alcanzar una sociedad exclusiva sería la sensibilización en el ámbito educativo. Tenemos que llevar al conocimiento sobre salud mental y el afrontamiento del estigma a todas las capas de la sociedad, empezando desde las bases de la escuela. Sería bueno introducir la educación emocional entre las actividades escolares. Hay que fortalecer la mente frente a la frustración y erradicar las actitudes de rechazo y de la violencia originen de graves problemas de la salud mental. Tras este, insisto, también en la necesidad de empoderamiento y de participación como mecanismo de crecimiento personal, al tiempo que alertamos de que aún hoy el 85% de las personas de nuestro colectivo no tienen un proyecto de vida basado en el trabajo. La barrera de la desigualdad laboral debe ser superada con medios de estímulo. Un consejo que damos para que disfruten de la salud mental en la práctica deportiva, en la certeza que la salud física mejora el pronóstico de recuperación. Vamos a ver. Para terminar, queremos advertir los problemas de la salud mental y, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, ya no son algo que les pasa a los demás, sino que son algo que nos afecta a todos y a todas. Trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro. Asimismo, una forma
conocida para vencer desigualdades, los prejuicios en el enfoque del derecho recogido de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde el Comité Profesional Salud Mental Estatal y Andalucía en la Red Estatal de Mujeres os decimos: luchar por vuestros derechos. La salud mental es un derecho necesario. Mañana puede ser. Y yo, Carmen Collado, delegada de Acción Social y Política Inclusiva, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Jerez de la Frontera e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas y estudiantes profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho a toda la ciudadanía a que se incentive la disminución de estas desigualdades mediante estrategias y medidas que favorezcan una buena salud mental de la población, que se pongan en marcha acciones y recursos para paliar la desigualdad económica causante de problemas de salud mental, con especial atención a los colectivos más vulnerables, que se dote al ámbito rural de los recursos de salud mental adecuados y necesarios en igualdad de condiciones con el ámbito urbano, que se incorpore la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental y se implementen recursos específicos de atención a las mujeres, que se realicen campañas de concienciación en salud mental dirigidas específicamente a la población infantojuvenil y se trabaje en paliar la discriminación hacia las personas mayores, que se trabaje la sensibilización y promoción de la salud mental desde el ámbito educativo, fomentando la educación inclusiva, que se impulsen campañas de concienciación que contribuyan a erradicar las conductas racistas a nivel social, pero también institucional, que se frenen las desigualdades y vulneraciones de derechos que se cometen cada día contra las personas con discapacidad psicosocial. Insto a la ciudadanía a que participen en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2021, con el ánimo de terminar con las desigualdades que afectan a la salud mental, que es de todos y todas. Escuchamos también a David de la Encina, diputado de la Diputación de Cádiz. Muy buenos días. Desde la Diputación de Cádiz nos sumamos, como no podría ser de otra forma, a lo que propone AFEMEN y a lo que propone el Ayuntamiento en pleno de la ciudad de Jerez, para desde aquí, desde Jerez, pero también con la visión de toda la provincia, incitar, como bien ha dicho Carmen Collado, la teniente de alcaldesa y también diputada provincial, a que toda la ciudadanía no se quede solo en el estamento oficial, sino toda la ciudadanía, entidades sociales, entidades vecinales, cualquier particular, tome conciencia de lo que propone AFEMEN. Nadie está exento de en su vida sufrir una enfermedad mental, no hay que ni ocultar a esas personas ni ocultar la enfermedad, sino al revés, tenerla presente, no estigmatizarlo sabiendo que cualquiera en sí mismo o en su ámbito familiar puede en algún momento de su vida tener algún trastorno social, y ante ello es fundamental la concienciación, la visibilización, el apoyo de las familias a través de AFEMEN y la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Jerez con Carmen Collado a la cabeza. Pues buenos días, hoy estamos aquí reunidos para lo más importante, visibilizar y sensibilizar a toda la sociedad, porque realmente existe un problema muy grande con estas personas enfermas y con sus familias, porque en sus casas muchas veces hay violencia, hay maltrato psicológico y esa es la realidad. Entonces la sociedad, si no visualiza este problema, pues no va a poder resolver esta situación. Entonces hay colectivos que a lo largo de 100 años de historia poco a poco han ido ganando en derechos, pero yo diría que las enfermedades mentales a día de hoy están prácticamente a cero. Por lo tanto, un apoyo institucional entre todos los partidos políticos para que todas las administraciones se pongan de acuerdo y remar todos juntos para dar un plan integral en la lucha de las enfermedades mentales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los intervinientes. Querida Ana, nosotros ponemos el punto y final desde el Gallo Azul. Recuerden, el próximo día 10 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Mentales. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ahí vemos esa mesa informativa que se ha colocado en el Gallo Azul, donde se ha leído ese manifiesto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el próximo 10 de octubre. Pues para analizar bueno, pues la situación, las reivindicaciones, lo que hay que seguir trabajando, para normalizar, para visibilizar y para ofrecer recursos a las personas
que pueden sufrir algún tipo de enfermedad mental o tener algún problema de salud mental, porque 1 de cada 4 ciudadanos a lo largo de su vida puede tener algún problema de salud mental, como así bien indica el lema de este año, que mañana puede ser tú. Pues para hablarnos de todo esto nos acompaña ya en este plató el presidente de AFEMEN, Blas García. Blas, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Discúlpame, soy el director. El director. El presidente es Manuel Martínez. Yo te he elevado de cargo, ¿no? Sí, pero vamos, yo estoy... El director de AFEMEN. Estoy bien donde estoy. No quiere más responsabilidad. De momento no. Bueno, pues ya lo corrijo, director de AFEMEN, Blas, bienvenido. Hemos visto cómo se ha leído ese manifiesto que este año pues, la campaña del Día Internacional de la Salud Mental pone el foco en que mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Incluso los estudios muestran que 1 de cada 4 ciudadanos a lo largo de su vida puede tener algún tipo de problema de salud mental. En ese sentido, ¿cómo está la situación actual en cuanto a recursos, a medios y reivindicaciones por parte de los diferentes colectivos y asociaciones? Antes de entrar en directo comentábamos que la pandemia, el confinamiento ha hecho florecer o poner el punto de mira y el foco en la salud mental, porque ha afectado a muchos ciudadanos el tema de la pandemia y del confinamiento, ¿no? Algo que ha ayudado por lo menos para poner nuestra atención y nuestro foco tanto en las instituciones como en los medios de comunicación. Efectivamente, la pandemia por coronavirus ha dejado al descubierto, por así decirlo, las costuras del sistema. Un sistema de atención a la salud mental que, tanto desde el punto de vista social, pero también, sobre todo, sanitario, tiene muchas carencias y deficiencias, ¿no? Que ahora ya, a continuación, pues podremos detallar. Entonces, con la pandemia se ha visto claramente, y en los medios de comunicación han estado casi todos los días, se han hecho eco de cómo han afectado a la salud mental del ciudadano, con mayores índices de angustia, de preocupación, también con problemas de insomnio, de irritabilidad, con conflictos en el seno familiar producidos por el confinamiento. Eso, digamos, que entraría en lo, entre comillas, normal, ¿no? Normal de lo que es la vida de una persona, de un ser humano, ¿no? Pero claro, cuando ese tipo de síntomas ya se perduran en el tiempo y se hacen más intensos, ¿no? Entonces ya sí nos encontramos con problemas mentales, como pueden ser trastornos de ansiedad, como puede ser depresión, ¿no? Que son los 2 trastornos más frecuentes y que son precisamente los que más se han incrementado durante el confinamiento, ¿no? Entonces, muchísimas personas, miles y miles de personas, millones en el mundo han podido sentir la angustia, sentir esa opresión, ese sufrimiento que conlleva los problemas de salud mental, y han podido entender e empatizar con aquellas personas que, como consecuencia de tener un diagnóstico en el que lo sufren más a largo plazo y con mayor intensidad, pues pueden entender precisamente esa problemática y detectar la necesidad. Cabe llamar la atención, en concreto, por la importancia que tiene y porque las cifras son alarmantes, en el tema de infantil y adolescente, ¿no? Sí. En el que concretamente, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria o adicción a las nuevas tecnologías, intentos de autolesiones, incluso intentos de suicidio, se han incrementado exponencialmente, en algunos casos más de un 100%, de un 150%, 200%, en función de la información de dónde nos llegue, de este tipo de problemática en esta población infantil y adolescente, con lo cual denota la repercusión que puede llegar a tener en las personas. Y sobre todo que si no se trabaja de una manera temprana estos casos, si no se atiende de una manera adecuada y pronta, pues pueden desembocar en problemas mucho más graves y mucho más duraderos y persistentes a lo largo del tiempo. Eso sin contabilizar el tema de personas o jóvenes con ideas suicidas, que incluso hay estudios que reflejan que la muerte de los adolescentes por suicidio supera incluso a la de los accidentes.
Sí, efectivamente, es un dato importante, un dato que es muy desconocido. Sí. Es la primera causa de mortalidad en la población juvenil. Por ejemplo, los accidentes de tráfico se han ido reduciendo año tras año en la última década, y ahora resulta que a nivel de toda España y a nivel de estadística ya en general de cualquier edad, pues han sido más de 3.600 personas las que se han quitado la vida de esta manera tan traumática, ¿no? En Andalucía en concreto 640 personas, son muchísimas. Hay que decir al respecto que la persona que se quita la vida no es una persona que quiere dejar de vivir, sino que es una persona que quiere dejar de sufrir, que es muy diferente, ¿no? Y para eso hace falta pues la atención, el apoyo emocional, el apoyo psicológico, las terapias, el apoyo de la familia, la formación, la información y sobre todo que se pueda hablar con rigurosidad, que se pueda hablar con naturalidad de este asunto del suicidio, porque le ha hecho mucho daño durante muchísimos años el hecho de que haya sido un tabú, de que de ese tema no se puede hablar. Sí. Y ese sufrimiento en silencio de la persona que no se atreve a comunicárselo a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a un profesional de salud mental, al final desemboca en el trágico desenlace. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar a nivel de prevención, y por eso es uno de los objetivos, una de las reivindicaciones que nosotros tenemos desde el movimiento asociativo de salud mental, precisamente el que se ponga en marcha un plan de atención y de prevención al suicidio. Específico sobre el suicidio, pero también instáis a que se aumente el número de profesionales dentro del sistema público de salud, en concreto en Andalucía, para poder tratar a los pacientes que tengan problemas de salud mental, ¿no? Es otra de las grandes reivindicaciones que tenéis. Efectivamente, porque las cifras los datos son evidentes, son tozudos, ¿no? Poniendo como ejemplo el número de psiquiatras que existe en España en función de la ratio por 100.000 habitantes, que la media en España está sobre 12 psiquiatras por 100.000 habitantes, y sin embargo la media en países como por ejemplo Francia, Alemania o Países Bajos está casi al doble de esa cifra, ¿no? Hay algunos países que tienen muchos más. Pero es que el caso es que en Andalucía estamos a la mitad de la media del territorio español. Una cosa similar, pero más acentuada, ocurre con el número de psicólogos, ¿no? Sí. El número de psicólogos en España, la media de la ratio en España por cada 100.000 habitantes está aproximadamente en 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media de la Unión Europea es de 18, es decir, 3 veces más. Pero es que lo problemático también, lo grave, es que la media aquí en el territorio de Andalucía es de la mitad de la media en España, con lo cual significa que estamos 6 veces por debajo de la media de la Unión Europea. Los presupuestos, otro dato importante, los presupuestos que se dedican a la salud mental con respecto al presupuesto total de la sanidad, en la media de la Unión Europea es un 37,5% mayor que la media del territorio del Estado español. Son cifras, son datos contundentes que contrastan con las necesidades y la realidad de la atención en la salud mental. ¿En qué sentido lo digo? Porque el alcance de las cifras de las personas perjudicadas, como tú bien decías antes, 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida, pero es que estamos hablando de miles y miles y miles de personas, millones, las que sufren problemas de salud mental. Y dentro de ese grupo, en general, hay uno en particular que sufren las versiones más graves, y que estamos hablando aproximadamente entre un 1 y un 2% de la población, con lo cual, simplemente trasladando ese porcentaje a Andalucía, pues estaríamos hablando de eso, de que cerca de aproximadamente unas 100.000 personas podrían padecer trastornos mentales graves, ¿no? Que necesitan una atención mucho más intensiva y multidisciplinar, ¿no? Para poder trabajar con ellos lo que es su inclusión social, para poder trabajar lo que es su autonomía personal, para que recuperen sus capacidades. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no está acompasado lo que es
la realidad de las necesidades, las personas que necesitan ese apoyo no viene acompasado por los medios y los recursos que se ponen a disposición de estas personas. Sin embargo, es curioso porque hay una cifra también que es llamativa y que contrasta con todo lo que hemos hablado, y es que resulta que España, junto con Portugal, resulta que están en el triste ranking de los primeros países con mayor consumo de psicofármacos, es decir, de ansiolíticos, de inductores del sueño, etcétera, etcétera, de toda la Unión Europea. Y nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente, si tenemos en España 3 veces menos psicólogos que en la media de la Unión Europea, pues lógicamente aquí se intenta solucionar todo más con pastillas. Además, la necesidad de ampliar el número de profesionales dentro del servicio público de salud evita que se produzca esa desigualdad entre los propios ciudadanos, ¿no? Que el hecho de no tener recursos económicos las familias o no tener posibilidades económicas para acudir a un profesional impida el que se pueda tratar a pacientes o a personas que puedan tener problemas de salud mental. De ahí la importancia de que se aumente este número de profesionales y con esos equipos multidisciplinares que además podrían evitar otro tipo de enfermedades que puedan derivarse de un inicio de un problema de salud mental. Efectivamente, por ejemplo, otra de las demandas que nosotros tenemos desde las propias asociaciones de salud mental es el refuerzo, potenciación de lo que se llaman los ETIC, los equipos de tratamiento intensivo en la comunidad, ¿no? Hay personas con problemas graves de salud mental que voluntariamente no acuden a los servicios sanitarios. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos la propia patología, la propia sintomatología de su diagnóstico hace que esa persona no tenga conciencia de su enfermedad, hace que tenga dificultades para seguir la medicación que le recetaron en su día, hace que tienda al aislamiento, al retraimiento, a la apatía, la falta de contacto social, y luego ya cuando en algunos casos ya no cuenta con familia, por ejemplo, pues llegan a circunstancias ya más extremas como estar en situaciones de calle, ¿no? De viviendo de calle. Entonces hacía falta que desde los servicios especializados de salud mental se actuara de una manera proactiva, yendo a donde está la persona que no está recibiendo la atención, precisamente para trabajar tanto en la prevención como en el tratamiento con ellos, porque ellos necesitan ese apoyo especializado, necesitan esa ayuda psicológica, esa ayuda sanitaria y el apoyo social también para poder sobrellevar su situación personal, que hay que decir que en la mayoría de los casos con una buena atención tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista psicológico y luego de orientación y formación de la familia también y de psicoeducación en la propia persona que padece esa enfermedad, pues se consiguen niveles de recuperación bastante interesantes en la gran mayoría de los casos. Y nosotros, que en la propia asociación, en nuestro centro social, vemos cómo llega derivado de la unidad de salud mental del SAS, algunas personas llegan derivadas y vemos cómo llegaron y vemos cómo están a los 3, a los 6 meses o al año, y vemos que la recuperación es posible dentro, obviamente, de las capacidades y dentro de las posibilidades de cada persona. Blas, todas estas reivindicaciones, todas estas cuestiones que ponemos sobre la mesa, la habéis podido trasladar dentro de las actividades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en la jornada de ayer, porque AFEMEN estuvo representando a todo el colectivo en encuentros con el defensor del pueblo andaluz, con la viceconsejera de la Junta de Andalucía y también con la presidenta del Parlamento andaluz, ¿no? En estos encuentros trasladasteis todas estas solicitudes. Exacto. Dentro de esta semana estamos inmersos en los actos para celebrar el Día Mundial de Salud Mental, que será el próximo domingo, día 10, y bueno, las mesas informativas, de las que ya hemos visto las imágenes que se pusieron ayer en toda la provincia de Cádiz. Nosotros trabajamos en 13 localidades de la provincia de Cádiz. Luego el tema de la iluminación, que será el domingo, del edificio de los Arcos en la Plaza del Arenal, aquí en Jerez de la Frontera, y como bien has dicho, las reuniones, los contactos a nivel político, a alto nivel. Nos reunimos con el defensor del pueblo andaluz,
Eso fue ayer concretamente. Nos reunimos también con la viceconsejera de la Consejería de Salud, que le acompañó el director general de Servicios Sociosanitarios, y también nos reunimos antes de ayer con la presidenta del Parlamento de Andalucía y con los grupos políticos que forman todo el arco parlamentario del Parlamento de Andalucía. Y a todos les transmitimos esto, les transmitimos que había que aprovechar la concienciación, la sensibilización que se viene produciendo como consecuencia, decíamos antes, del padecimiento mental por culpa del coronavirus, del confinamiento y las medidas de prevención, aprovechar esa sensibilización para dar un empujón decisivo. Hace falta un antes y un después. Venimos de 10, 12 años en donde apenas se ha invertido en recursos sanitarios en general y en particular para la salud mental. Pero es que la salud mental en concreto resulta que ya venía de un atraso histórico, porque la salud mental no entra a formar parte del sistema sanitario como una especialidad más equiparable al resto de las especialidades hasta 1986 con la Ley General de Sanidad. Ese atraso histórico, pues lo que queremos es que se revierta, que se tome en serio, y con motivo ahora de esta mayor concienciación, que se tome en serio desde los poderes públicos, desde los responsables políticos, para que se doten de los medios, de los recursos, tanto de dispositivos por un lado, como de medios de personal, porque en salud mental la tecnología no son grandes máquinas las que hacen el trabajo, sino que son las personas, los profesionales. Son una enfermera, una enfermera especializada en salud mental, una trabajadora social, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros venimos defendiendo desde nuestra asociación AFEMEN, tanto a nivel de la provincia de Cádiz como a través de la Federación Andaluza a la cual pertenecemos y de la cual ostentamos una vicepresidencia, pues también lo tuvimos ocasión de transmitirle a los responsables políticos en alta instancia de la Junta de Andalucía ayer. Bueno, pues Blas, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos también poner nuestro granito de arena a visibilizar el Día Mundial de la Salud Mental, porque tal y como el lema de este año, cualquiera de nosotros, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, y es importantísimo, así lo ha visibilizado, lo ha reflejado esta pandemia aún más, que nos ha aumentado esa sensibilidad y esa empatía con respecto a familiarizarnos con las enfermedades mentales, para poner, como digo, ese granito de arena y visibilizarlo y también ir a la corriente para que se puedan seguir aumentando esos recursos públicos para mejorar la atención sanitaria dentro de lo que es la salud mental. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Juan Bonilla, Premio Ciudad de Jerez a la Cultura. Nada, en 2 minutos.